más que un honor, más que un privilegio estar aquí al frente, ¿verdad? Delante de todos ustedes, con mucho respeto, y me quito el sombrero, ¿verdad? Delante de todos ustedes. Me coloco en este lugar, reconociendo que si no fuera por la gracia de Dios, no estaría aquí. Amén. Si no fuera por su gracia. Y quería, ¿verdad?, decirle el trasfondo que yo llevaba tiempo que el Señor me había colocado una enseñanza que se le está dando a los jóvenes, jueves tras jueves, no solamente a los jóvenes, cualquier lugar donde me están poniendo a llevar el mensaje. El Señor me está poniendo esta inquietud de dar esta enseñanza que surgió de los años que he trabajado con jóvenes y con familias de jóvenes, ¿verdad? Y les tengo que anticipar que lo que voy a estar mencionando realmente es el centro de lo que constituye nuestro estilo de vida a diario. Y lo que les voy a dar es algo que ustedes van a decir, wow, mano, es verdad, estás hablando algo bien profundo, pero es bien difícil de ponerlo en práctica, ¿verdad? Quiero darles esa advertencia, pero lo bueno es que los ejemplos que vamos a ver, también a ellos se les hizo difícil de ponerlo en práctica. ¿Está bien? Así que voy a empezar con una ilustración, me perdonan a los que la han escuchado a través de la página de Facebook de los jóvenes, pero entiendo que es una ilustración que coge la raíz, que coge la esencia de lo que vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Así que transpórtense conmigo en esta ilustración. Imagínense en este judío, en los tiempos nazis, cuando, ¿verdad?, el gobierno nazi está empezando a surgir en su fulgor, ¿verdad?, en su ideología y en la sociedad. Y este judío, por años, tenía un colmadito, ¿verdad?, donde podía proveer alimento para su hogar y vendía de todas las cosillas. Unos judíos, en tiempo nazi, está difícil la cosa. Así que unos alemanes estaban a la distancia, tenían unos hijos pequeños, 7, 8 años, y envían a sus 6 hijos a que vayan todos los días a la tienda del judío y que gritaran a viva voz en plena tienda, ¡cerdo judío! ¡Cerdo judío! Todos los días, todos los días, todos los días. La clientela del negocio empezó a bajar porque, ¿verdad?, la misma gente decía, este es un judío, pues yo no le voy a comprar más, porque ya la ideología nazi estaba, ¿verdad?, robando corazones, estaba cambiando a las personas. Y todos los días los niños volvían, ¡cerdo judío! ¡Cerdo judío! Todos los días, todos los días, todos los días. Siempre que hago esta dinámica la hago con grupos que pueden interactuar y siempre pregunto ¿qué tú harías en un caso como ese? ¿Qué tú harías en caso de los zapatos de un judío en un lugar nazi que te estén gritando eso todos los días, que estés perdiendo clientes? Y las dinámicas han sido bien chéveres, bien buenas, porque me dicen, mira, yo hubiera ido al gobierno y decía, mira, esto es una injusticia, y ahí yo levanto bandera y el gobierno es nazi. Mira, pues ¿verdad?, ahí hay de todo. Yo le hubiera dado una senda pera a esos nenes. No, hay un gobierno nazi, padres nazi, le da una pera siendo judío, tiene las de perder y como quiera. En un momento el salón se queda sin alternativa. Wow, no sé qué hacer. Entonces ahí yo les digo, les voy a decir qué fue lo que hizo el judío. Esto está en un libro folclórico de los judíos tienen muchísimas historias y porque han pasado muchas experiencias. Miren lo que hizo el judío. El judío llama a los 6 muchachitos, le dice, vengan acá. Yo voy a hacer un trato con ustedes. Sigan diciéndome cerdo judío, y por cada día que vengan a decirme cerdo judío, yo les voy a dar $1. Los muchachitos se quedaron, de verdad, sí, todos los días vengan, y les voy a dar $1. Al día siguiente fueron. Ahora, cuando fueron al siguiente día, ya la agresividad de decir cerdo judío no era la misma. Era cerdo judío, ¿me entiendes? Ya había un link entre ellos. Entonces él se reía con ellos y les colocaba los $6 con azúcar de rodillas, una semana completa, dándole $1. A la siguiente semana vuelve el mismo cuento, pero entonces le dan una peseta a cada uno. Y los muchachitos se molestan. ¡Ey! Ese no era el trato. El judío le dice, no, espérate. Lo que pasa es que he perdido clientes, ¿verdad? Porque usted está viniéndome todos los días y ya no tengo tanto, así que, pero por una peseta. Síganme diciendo cerdo judío y yo le voy a seguir dando una peseta.
Los chamaquitos se molestaron. Ya, yo no te voy a decir más ser los judíos, me voy. Se fueron y dejaron de decirle ser los judíos. ¿Qué fue lo que hizo el judío? El judío entendía una cosa, y es que nosotros funcionamos en base a un pensamiento. Una vez llega ese pensamiento a nuestra mente, se anclan unas emociones y tomamos una decisión. Entonces el judío lo que se echó fue para atrás en perspectiva y dijo, yo tengo que cambiar ese pensamiento. ¿Cómo yo logro cambiarlo? Entonces él lo cambió por economía. Ya la agresividad no era nacional, no era discrimen, era económico. Y entonces cuando los niños se vieran, ¿verdad?, tratados bajo un marco económico injustamente entre sus conceptos, su base, su pensamiento iba a caer, sus emociones de seguir agresivo a él iban a caer, por ende sus decisiones eran apartarse. Así que la primera imagen sería esa, y si me podría poner la primera imagen, y ¿verdad?, si ustedes la pueden dibujar, porque con esto resume muchísimo de cómo nosotros trabajamos a diario. Tenemos un pensamiento, ese pensamiento automáticamente ancla unas emociones, ya sea para bien o para mal, y en base a eso tomamos nuestras decisiones. Y esto lo llevamos a todos los aspectos: matrimonio, crianza, escuela, universidad, trabajo, jefes difíciles. Todo se ancla en un pensamiento. Ese pensamiento te activa unas emociones y empezamos a tomar decisiones a veces que no son las mejores, ¿verdad? Los que han tenido que trabajar en lugares donde los jefes son difíciles, ¿verdad? Llega ese pensamiento, llegó virado, ¿me entiendes? Y eso ancla unas emociones de no querer trabajar como se supone, ¿verdad? Y se te olvidan unos principios como, por ejemplo, trabaja como para Dios y no para los hombres. Olvidan eso, se ancló otra emoción, tomaste una decisión, y cuando vienes a ver, el que va a ganar es el que siempre tiene más autoridad. Jóvenes, eso lo hemos hablado en el salón de nosotros, ¿verdad? Los jóvenes. Papi, mami, salieron con una, llegó el pensamiento, papi es un injusto, anclaste una emoción, pues yo no voy a botar la basura nada. Al final de cuentas, el que tiene autoridad es el que va a ganar, y la Biblia nos dice, honra a padre y a madre para que tus días sean extendidos. La Biblia no te dice honralo cuando te hacen bien, honralo cuando, dice honralo. ¿Por qué? Porque desde un principio este concepto que entendió el judío está en toda la Biblia, y cuando Dios me dio esto a través de lectura para entender a los jóvenes, porque trabajar con los jóvenes es una bendición. Yo no voy a decir que hay gente que no le gusta, literal, a mí me encanta. A mí me encanta porque ese es el proceso donde ellos están en este desarrollo full. Lo que sucede es lo que nosotros vamos a estar viendo, tú mayor, yo mayor, ya hemos desarrollado un sistema de pensamiento que nos ayuda a podernos, ¿verdad?, dirigir, y ya estamos más sincronizados. Ellos no. Ellos están recibiendo el conocimiento, pero no tienen la experiencia. Y por eso es que los amo. Los universitarios en específico más todavía, reciben tanto conocimiento, y entonces cuando quieren sacar ese conocimiento, pero no tienen la experiencia. Y eso es parte de vida. Yo pasé por eso. Ahora bien, bajo este concepto, podríamos preguntarnos, ¿verdad? La Biblia habla de este concepto de pensamiento, emociones, decisiones, full. Bueno, a nivel que yo estoy ahora mismo con los jóvenes cogiendo el libro de Génesis y leyéndolo literal, pueden preguntarle a María, a los jóvenes que están aquí, y leyendo un capítulo en el salón y discutiéndolo, y siempre estamos discutiendo esto. Y otros principios, porque aquí vamos a estar viendo 4 principios elementales, básicos, para nuestro día a día. El tema, ¿verdad?, que nosotros estamos estudiando los jóvenes, se llama Yasha, porque el tema central de la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, se trata en ese término hebreo que es salvar. Cuando tú desglosas la salvación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, tú te quedas con la boca abierta. Pero en todo el proceso está esto constantemente dando vuelta. El título de la predicación de hoy es Como pensamos, actuamos. Fácil, ¿verdad? Como pensamos, actuamos.
¿Estamos listos? Nuestros procesos de pensamiento, escriban esto lo que están escribiendo. Mira, ¿cómo llega esto? ¿Cómo nosotros llegamos aquí? Primero surge por una idea. Y esa idea determina mi pensamiento. Un ideal determinó mi pensamiento. Después, esos pensamientos adquieren un patrón y se vuelven la manera en la que pienso. Ese es el segundo de los procesos. El tercer proceso es que ese patrón de pensamiento se vuelve un sistema de pensamiento. Y ahí es lo difícil, porque una vez ya se montaron las murallas de ese sistema de pensamiento, es bien difícil entrar. En otras palabras, pienso suficiente tiempo en algo y eso se convierte en lo que yo creo. Y el último, ese sistema determina la calidad de vida que tengo y el patrón de comportamiento que llevo a diario. ¿Se entendió? Voy a estar dando unas ilustraciones actuales. Miren, por ejemplo, un estudio realizado por Children's Society, Sociedad de Niños, estimó que 1 de cada 4 niños, o sea, un 25%, de 14 a 17 años actualmente, en el 2018, se autolecciona. Una joven comentó esto: sentirse que uno no es suficientemente bonita o que uno no es lo suficiente para la sociedad me hace lastimarme a mí mismo. Y esto es una advertencia que yo quiero dar. Hay jóvenes que se están lastimando a diario, realmente por un sistema de pensamiento equivocado. Mi pregunta es, ¿dónde están los valores de papá y mamá para resguardar a este niño o a esta niña y sacarlo a flote? ¿Qué patrón de pensamiento hay en casa que le dé seguridad a esta niña o a este niño que están siendo lastimados? Bueno, los consejeros, los psicólogos, todos se están quedando, nos dicen necesitamos más, pero la realidad del asunto es que ese tratamiento no va a durar mucho, no va a durar suficiente, porque la raíz se encuentra en quién la creó. Ese es el punto de todo, el comienzo de todo es quién la creó. Y la sociedad lo que está dictaminando, y las redes sociales peor, es que a ti te dictamina lo que hay a tu alrededor, lo que tú puedes lograr, lo que tú vas a hacer, cuánto vas a cobrar, el título que vas a hacer, los lugares que vas a visitar. Y la Biblia nos enseña, y papá y mamá nos han enseñado, que desde el comienzo Dios los creó a su imagen. Interactuando con jóvenes, cada vez que hago la dinámica, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con papá sobre las cosas del reino de Dios? Hay un silencio, y no estoy hablando solamente de Manuel, estoy hablando de muchísimas iglesias. Estamos en la red de pastores y a veces hacemos preguntas. Mira, le han preguntado a sus jóvenes alguna vez cuándo fue la última vez que papi y mami se sentó a discutir un mensaje, algo de la Biblia. Y es un silencio. Pero hablamos de qué? Que tiene que mejorar profesionalmente, que tiene que ser el mejor. Y eso es parte del reino, pero si no amas a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo vas a amar al prójimo? Si papá y mamá no me enseñan de que lo más importante para mí es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿de qué me vale? Así que otro ejemplo actual, ¿verdad? Es la era sexual en la que vivimos, la pornografía. El daño que ha causado esto. El ministerio de John McDowell demuestra que cada segundo 30,000 personas están viendo pornografía. Oigan esto, la edad promedio para ser introducido a ver pornografía es 11 años. Y yo, trabajando con jóvenes, he escuchado menos. Ahora miren esto, eso está bien rápido, pero también cuáles son las consecuencias mortales. Las consecuencias, oigan esto, el uso de la pornografía incrementa el índice del divorcio a un 300%. A un 300%. El 56% de los divorcios actuales se debe a que uno
de ellos estaba atado a la pornografía. Pensamientos equivocados, emociones equivocadas, decisiones equivocadas. Esto es para cogerlo, herirlo, hacerlo mío y decir, ¿qué yo estoy haciendo? Y si eres papá, ¿qué yo estoy haciendo con mis hijos? Y si eres abuelo, ¿qué yo estoy haciendo con mi nieto? ¿Cómo yo estoy aprovechando este momento para compartir el pensamiento correcto? Miren, les voy a dar un ejemplo con esto de pornografía. Y me tocó con una persona una vez que me hablaba que esta muchacha es joven y quería casarse, y me hablaba de esta muchacha y tenía todas las cualidades de una mujer para casarse, cristiana, trabajadora, dones, talento. Y él me decía, ay, pero ¿qué no me gusta? Había un patrón que yo veía en él, y es que las que siempre le gustaban eran él. La guitarrera, ¿verdad? Las mujerones, aquí en Puerto Rico le digo, las mujeres que están bien formadas. Y él me decía, es que el cuerpo que tiene no me gusta. Y yo, pero lo contra, pero si tiene todo esto, analiza, ora, el cristiano, ora, busca. Ahí un día tuve que preguntarle, ven acá. ¿Cuánto tipo de pornografía tú estás viendo? Ese hombre se puso pálido. Yo digo, tú no, por estar viendo cuánto es esa mentira, porque mujeres no se crean todo eso. Yo envié a los jóvenes en el chat de WhatsApp nuestra Miss Universe de Puerto Rico, a los que nos están viendo en internet, que está México. Yo sé que México tiene Santo Domingo, está Chile, pero, y yo sé que ustedes también les pasa a sus mujeres. Aquí en elendi.com saqué un reportaje espectacular y yo lo compartí con mis chicas y con los jóvenes, ¿verdad? Porque hicieron un reportaje a todas las Miss Universe y todas estas Miss Puerto Rico que han salido. Y entonces ellas decían, mira, la que diga que es natural y está compitiendo natural como Dios la trajo al mundo es una mentirosa. O sea, mujeres que ellas se tiraron al medio. Dice Cifredo, muchísimas. Decía, es una mentirosa. Pero una de ellas decía, ¿tú sabes lo que a mí me preocupa? Que muchas niñas nos ven competir y se creen que lo que están viendo es como es, y cuando se autoanalizan, por eso es que estamos viendo niñas cortándose, dicen, yo no soy muy bonita. Y ella decía, cuando se autoanalizan, y ella empezó a decir, mira, todas las mujeres han hecho la nariz, todas las mujeres han hecho los puntos. Ella decía, la mujer tiene que ser según el producto que está vendiendo. Y dice, oh my God, qué diferente el contraste de ese pensamiento de nuestra cultura. Cuando la Biblia en 1 Pedro y se lo puso a los jóvenes, mira la diferencia en lo que dice 1 de Pedro, que la mujer sea reservada, que lo que busque sea la limpieza interna, de la búsqueda genuina con Dios. Externo, todo externo. Así que no embarle. El muchacho, le digo, ¿verdad? Que lo corté, lo confronto, me dice que sí. Le digo, ¿tú sabes qué? Tú no logras aceptar a esa muchacha porque lo que tú tienes en tu mente son un patrón de mujeres que no es el diseño de Dios. Ese muchacho empezó a llorar, empezamos a hablar, el muchacho después terminó hablando con ella, le pidió casarse con ella, pero yo le dije a él, ¿sabes qué? Antes de entrar al matrimonio, tú tienes que decirle a ella que tú estuviste tantos años enredado en la pornografía, porque no te creas que una vez entrado en el matrimonio eso se te va a ir. Y él me dijo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y yo no sé, tienes que hacerlo. Y tienes que hacerlo antes de casarte, porque tú vas a volver a ser tentado y ella va a ser tu refugio. Si no lo hace, ay de ti, vas a caer dentro del proceso de divorcio. Lo hizo. La muchacha al principio como que la noticia fue un impacto, pero además estuvo bien agradecida de que fue sincero, y hoy en día ya están cumpliendo un par de años de matrimonio. Y él me dice, hermano, gracias por ese consejo. Pero es que esos patrones de pensamiento hay que romperlos de raíz. Y si tú no lo has hecho, yo sé que hay gente que no lo ha hecho y tiene esa atadura a la pornografía. You have to do it. Dice why. Tienes que hacerlo, tu esposa.
Si no, vas a ser esclavo toda la vida hasta que ella te mangue. Y si ella te manga y no quiere porque le da asco, hombre, eso da asco. Y dice, ¿cómo es posible? Te va a meter, vas a perder a tus hijos, vas a perder a tu casa por no romper un pensamiento equivocado que está causando emociones equivocadas y te está llevando al colapso. Te está llevando al colapso. Así que tenemos ejemplos, ¿verdad? Impresionantes en la Biblia. O sea, son ejemplos reales, tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. Pero en la Biblia, mira, por ejemplo, Adán, ese es el que vamos a estar hablando ahorita, Adán y Eva, ese es espectacular, ahí lo vemos en pleno desarrollo esto. Pero por ejemplo, Caín, Lamec, Enoc, Noé, Abraham, que es otro ejemplo que vamos a estar viendo hoy, Agar, Isaac, Jacob me encanta. En este tema, Jacob a mí me fascina. Bueno, yo he estado en Autoridad de los Puertos llevando también esta enseñanza, llevamos casi un año y no hemos salido del libro de Génesis. Y Jacob, porque nosotros nos identificamos con Jacob todito, mira que la cultura puertorriqueña es la más lista que ha existido en el planeta Tierra, y Jacob yo creo que era boricua, porque ese hombre era un ganso. Y entonces cuando tú analizas a Jacob bajo este pensamiento, nosotros decíamos, pero Jacob es boricua, comía lechón, es un desastre. Pero qué bueno, mira, qué bueno que cuando somos un desastre en las manos de Dios, Dios transforma nuestros pensamientos, transforma nuestras emociones y transforma nuestras decisiones. Ese es un ejemplo vivo de Jacob, vivo, pero de verdad que el hombre no valía ni 3 chavos. Ese hombre era un listo, era un ganso, ¿verdad? Con respeto lo digo porque es un padre de nuestra fe. Esaú, otro más, el hermano, también lo cogimos. José impresionante para los jóvenes, 17 años, recibiendo mucho conocimiento de parte de papi, muchas letras, muchas cosas. Entonces se volvió, ya tú sabes, a mí me encantan estos jóvenes que llegan como que yo estudié leyes, y nosotros tienen el centro de convención, había un examen de jóvenes de abogados. Ay, si tú lo ves, yo inflado. Porque tiene mucho conocimiento, ¿me entiendes? Y las puertas que se me van a abrir son enormes, ¿me entiendes? Y se me va a llenar. Pero realmente así era José. ¿Y qué pasa? Dios lo pasó en un proceso que todos nosotros lo conocemos, ¿verdad? La historia de José. Esclavizado, y sus pensamientos empiezan, Dios mío, yo era el favorito. O sea, esto es un patrón en toda la Biblia. Pero no voy a profundizar porque si no me extiendo demasiado. Pero todos los personajes de la Biblia entraron en este patrón de procesos de pensamiento. Ahora bien, la base es que estos procesos de estos hombres bíblicos y los tuyos y los míos, todos están en las manos de un Dios vivo. Amén. Nuestros procesos de pensamiento todos están en las manos de un Dios vivo. Vamos a ver a Adán y Eva, porque con Adán y Eva se nota bien claro este principio bíblico. Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 26, ¿verdad? Que este es la enseñanza que todo padre debe darle a sus hijos, ¿verdad? Sobre el valor que ellos tienen. El valor no se demuestra por lo que puedan ser, por qué profesión van a hacer, por cuánto dinero van a ganar, por qué casa tienen, por qué carro tienen. Todo eso Jesús le llamó añadidura. Todo eso Jesús le llamó añadidura. O sea, van a llegar. Pero esta es la bendición. Dice, entonces, en el 26, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, ¿qué? A nuestra imagen. Ese es el propósito de un padre. No es decirle, no, tienes que estudiar para que sea alguien. No, ya tú eres alguien porque fuiste creado a la imagen de un Dios vivo. Conoce a ese Dios, ama a ese Dios y vas a conocer los planes y propósitos que Él tiene contigo. Dice, conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar. Oye, te da identidad y entonces tú recobras, entonces, ¿para qué yo voy a trabajar? Yo no voy a trabajar para hacerme de dinero, yo voy a trabajar para glorificarlo a Él, porque Él me creó. Y los padres, abuelos, tienen que buscar esto. No que a universidad eso va a llegar. Sí, educan a las cosas esenciales, pero si tú no le dices, tú eres a imagen y semejanza de Dios, lo vas a perder. Si tú no le dices que tú estás creado y moldeado a la imagen de un Dios vivo, lo vas a perder cuando empieza a llegar y a llover todas esas cosas materiales. Le dice que, ¿verdad? Que someta a la tierra a su autoridad y creó al hombre a su imagen y semejanza en el 27. De Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Otra cosa clave. Nuestra sociedad ya esto está, ¿verdad?, tirando al tingo al tango.
Y de verdad los disparates que estamos viendo en la sociedad, yo, que si baño unisex, que si... Los otros días vi una noticia, un señor en Estados Unidos, Connecticut, si no me equivoco, hombre, casado, con hijos, pero un pervertido. Lo meten en la cárcel de hombre, en la cárcel de hombre él sintió que es mujer, se dejó el pelo crecer, se empezó a maquillar y solicita un cambio a una cárcel de mujeres. No sé si cuando vieron, estas cosas se están dando a diario. Lo cambian a una cárcel de mujeres y ahora tienen un lío porque ha violado a casi todas las mujeres de allí. Ustedes se ríen, pero nuestra sociedad está así. Nuestra sociedad dice no existe Dios. Y la Biblia salmista dice, el necio solamente dice que no existe Dios. ¿Acaso? Estamos viviendo una sociedad necia. No es para reírnos, no es para mofarnos. Esto es algo serio, hermano. Esto es algo serio. La sociedad, quizás Constantino no va a volverlo a cambiar. Pero la iglesia está presente y tú tienes hijos, tú tienes nietos, a tu cuidado y tu responsabilidad, que Dios te llamó a inculcarle la verdad, a enseñarle la verdad. Tus hijos están viendo el ejemplo de Dios en ti. Porque eso es fácil. La iglesia cuando nació era una iglesia que estaba bajo el contexto romano, bien parecido a este que estamos desarrollando hoy en día. Y transformaron eso, no porque se metieron al gobierno, porque es parte, amén a lo que le gusta la política, amén a lo que le gusta la economía, amén a lo que le gusta la ciencia, amén a lo que le gusta, ¿verdad? Porque Dios nos llamó a eso. Todo eso, los hospitales, todos nacieron de un corazón de conocer a Dios. La ciencia, si Dios tiene creatividad, si Dios es lógico, si Dios es inteligente, todo esto tiene que tener un diseño, por ende se tiene que analizar. De ahí nace la ciencia. Hoy en día dicen, no, yo no quiero la ciencia, oye, los cristianos, que esa gente está apartada. Agárralo, haz lo tuyo y trae tus convicciones del reino ahí presente. Es la única manera. Así fue que hizo la iglesia cristiana al nacimiento. En Hechos decía, y la gente miraba y se impresionaban de su forma de vivir. Si no estamos impresionando, tenemos que analizar realmente nuestras convicciones. Si tú llegas al trabajo y no estás impresionando, realmente tienes que analizar lo que estás creyendo. Porque si tú crees que Dios te creó a su imagen, tú naturalmente haces un cambio en esta sociedad. Lo haces. Ahora, hay mucho ataque, ¿verdad? Hay muchos cristianos que se seducen por los pensamientos equivocados. Ahora bien, vemos el diseño, ¿verdad? En el capítulo 2, 15, seguimos con Adán y Eva. En el 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara, ¿me entiendes? Hay propósito. Dios lo toma, lo coloca en trabajo. Ese es diseño. Y así estamos tú y yo, y eso es lo que busca la iglesia. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y aquí es que entra lo interesante. Aquí entra un pensamiento. Aquí entra un ideal. De todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas ciertamente morirás. Ahora bien, aquí hay gente que dice, pero ¿por qué entonces Dios estipula? Porque es el que diseñó. ¿Por qué entonces Dios es el que establece? La verdad que el hombre es bien orgulloso, la verdad que yo no sé cómo se atreve a cuestionar algo como eso. Pero si Él lo diseñó, Él sabe la mejor función y sabe la mejor forma de tratarlo. Yo me acuerdo aún cuando cogí mi primer carrito, que me regalaron el primer carrito, botaba aceite y todo eso. Y yo cogí, en vez de echarle aceite de motor, le eché al motor aceite de transmisión. Y papi me vio. Dice, ¿qué tú haces? Pues aceite. Estamos aquí, ¿no me entiendes? Activo así, como estamos a veces. Ay Dios, porque tú mandas tantas cosas. Y papi me dice, no lo prenda. Yo, pero papi, esto es aceite. No hay diferencia. Dice, no lo prenda porque lo vas a perder.
Ese aceite no está diseñado para el motor, está diseñado para la transmisión. Hacen funciones diferentes, se llaman aceite, pero no es la misma función. Porque ese patrón se puede llevar con carro, pero para el estilo de vida no. Para la moral no. Si hay un diseñador, si hay un creador. No, yo voy a hacer con mi vida lo que me da la gana, yo voy a hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Es diseñado con un propósito. Cuando tú rompes ese propósito hay consecuencias. Se te va a dañar el cabrito, ¿sabes? Se te va a dañar bien heavy. Ahora bien, miren esto, en el 3, aquí es que llega lo interesante. En el 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, ¿qué está diciendo, verdad? Es un santo verbo, está hablando, está llegando ¿a dónde? A la razón, al pensamiento, está tratando de llegar ahí. Le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Esta es nuestra sociedad 101. Una verdad disfrazada, ¿eh? Para que tú analices. Pero es que Dios es amor. Fíjense esto, hay un teólogo que se apoda cristiano, que apoya el matrimonio del mismo hecho, del mismo sexo. Y dice, y la teología de él es que Dios es amor. Es cierto. Que Jesús vino a amar, a perdonar. Es cierto. Por ende, hay que aceptar a todo el mundo. Esto es lo que está haciendo Satanás. Lo que está haciendo con tu corazón, con el mío, con tus hijos, con tus nietos. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueras. Fíjense en esto. Pensamiento. Ella analizó. Espérate, ¿cuál fue? No, la inclusión no fue esa. Pensamiento. La inclusión fue el árbol porque vas a morir. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Esto es lo de hoy en día. Vicio. Que Cristo viene. La iglesia está anticuada. Esa gente lo que hace es siempre estar ahí de intolerante, todo el tiempo criticando la vida del otro. Eso es lo que siempre hace. Dios no va a hacer nada, Dios es todo amor. Esto es lo mismo, estamos hablando de Génesis, y es lo mismo que escuchamos. Si estás escuchando, es la misma serpiente, sino que sabe Dios que el día en que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué nos ofrece el mundo? Hoy en día, tecnología, ciencias, adelanto. Todo lo que nos están ofreciendo es para progresar. La nueva familia que se inventaron es para progresar. Esto va a estar bien, esto va a estar fine, esto va a mejorar. Y cristiana, iglesia cristiana, Manuel, es el mismo mensaje de Génesis. Pensamiento, están metiendo un pensamiento equivocado, desarrollando emociones equivocadas y estamos tomando decisiones equivocadas en todos los aspectos. Pero vuelvo y repito, ¿qué estás haciendo tú en casa? ¿Qué estás haciendo tú con tus hijos? ¿Qué estás haciendo tú en tu relación personal con Dios? ¿Qué estás haciendo tú para transformar la sociedad? Yo sé que esto es un reto, ¿verdad?, que confronta, pero si no lo hacemos, seguimos, ¿verdad? Así que le dice eso, ¿verdad? Y en el 6, vio la mujer. Y fíjense en esto, oigan esto. La mujer estaba fine, no sabemos cuánto tiempo la mujer estuvo en el huerto como si nada, cuando tenía el pensamiento correcto, las emociones correctas. Le pasó por al árbol ese, le pasó por el lado 1000 veces quizás. Y en ningún momento sus emociones se vieron aferradas a él. En ningún momento sintió codicia por él. En ningún momento se vio, no fue solamente hasta que entró un pensamiento equivocado. Le dice aquí, miren lo que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Sus emociones
se anclaron a su pensamiento. Codicia. No había codicia antes. ¿De dónde vino eso? De un solo pensamiento. De un solo pensamiento. Por ende, joven que estás aquí, estás recibiendo muchos pensamientos, muchos ideales que te presentan. No permitas que eso defina tu sistema de pensamiento, porque una vez llega a tu sistema, tú pones una muralla y entonces Dios entrar ahí es difícil. Si a Dios se hace difícil, imagínate nosotros que queremos transmitirte la verdad, que queremos comunicarte el diseño. Así que vemos, ¿verdad?, ese ejemplo palpable en Adán y Eva, de cómo un pensamiento cambió todo, y sabemos los efectos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo aquí que el pecado es solamente un pensamiento, el pecado trajo consecuencias. Una de las consecuencias es la muerte. O sea, nos apartamos de Dios, todos nosotros nos hemos apartado de Dios. Y la muerte física también. ¿Cuántos de ustedes han tenido que lamentar una muerte de un familiar? Eso es a causa del pecado. Pero el territorio donde batalla esto es en nuestros pensamientos. La área de juego del enemigo está en tu mente. Por ende, debemos de buscar y desarrollar qué hacer con nuestros pensamientos, qué meter en nuestros pensamientos. Vamos con Abraham para seguir extendiendo un poquito esto y poder dar principios prácticos para levantar murallas a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque estamos siendo bien atacados. Mira, Abraham, si me pueden ir buscando, Génesis 12, 1 al 3. Pero mire este contexto de Abraham. Hablamos de Adán y Eva. Ustedes saben que desde Adán y Eva hasta Abraham sucedieron muchas cosas en el camino, pero muchas cosas bien entretenidas, ¿verdad? Bien cool. Por ejemplo, Caín y Abel son los primeros descendientes de Adán y Eva. Cuando entra el pecado, lo primero que Dios dice a la serpiente, ¿verdad?, es que de la simiente de la mujer va a venir uno que lo va a pisotear su calcañar, ¿verdad?, y él lo va a herir. O sea que Dios está dando promesa que a través de la familia va a venir alguien que va a acaparar esto del jueguito del pecado. No en balde, de generación en generación, la familia siempre ha sido tan atacada. Fíjense eso, los hijos siguientes que vienen, Caín y Abel, el enemigo va, sí, tú me vas a destruir con la familia, porque yo voy a destruir la familia. Y tenemos un suceso que esto es impresionante. Por eso les digo, inviertan tiempo con sus hijos, hablen estas historias, que ellos expresen. Yo hablaba esto con Sofía cuando tenía como 6 años, con mi hija, 6 años. Y cuando ella internalizó esto, de los efectos del pecado, los efectos de los pensamientos, y de cómo 2 hermanos se pelean y uno de Dios lo mata, yo tuve que llorar con ella, hermano. Yo decía, papá, no es justo, ¿cómo los hermanos se van a matar? ¿Por qué ella está pensando así? Porque la estamos en el diseño, la estamos llevando en el diseño de que somos creados a imagen de Dios. Tu hermano es creado a imagen de Dios, no le hables así, estás hablando a Dios también en cierta manera porque Dios lo creó. Y entonces la misión de ella que tuve que abrazarme y decir, Dios mío, ahora estoy pensando en ella, yo soy llorón, ustedes no saben, pero estoy pensando en ella y mira como mis emociones, porque mis emociones están ahí recordando. El pastor nos mencionaba, ¿verdad?, el efecto de las ofrendas, que lo que estaba batallando más era el pensamiento de Caín, era el pensamiento de altivez, era el pensamiento de arrogancia, era el pensamiento de... Fíjense en esto, en parte de los sacrificios, de Génesis, cuando Dios dice, Dios sacrifica unos animales, no sabemos ni dónde, y los viste con piel, dando un mensaje, porque la Biblia tiene muchos tipos, muchas sombras de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Y un tipo y una sombra es esa. Dios está determinando a través de un sacrificio, yo voy a traer redención. Pero no comunicó allá, ¿no?, ¿verdad?, porque Dios va revelando esporádicamente su verdad, su palabra. Con Caín y Abel ofrece el sacrificio de sangre, Caín el de fruta, ¿verdad? Eso después, con la revelación siguiente, se le llamó las primicias. Y la primicia es
lo que tú das de tu trabajo. En cierta manera, Caín estaba diciendo, yo voy a hacer con mi trabajo lo que me da la gana, y eso llegó a la Torre de Babel. A mí no me interesa Dios, yo con mi orgullo, con mi prosperidad, con mis títulos, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y en la altivez de Caín decía, olvídate de Dios. Y su generación, cuando tú ves la generación de Caín hasta Lamec, el Lamec fue el primer hombre que trajo al matrimonio 2 mujeres. Y entonces la última mujer se llamó Sila, que por significado significa y voy a tener una tercera. Eso es algo absurdo. Él fue el primer hombre que dijo, la mujer es un símbolo sexual y yo la quiero para consumir. Y aún al 2018 la mujer se ve con la mente de la mente. El declive del pecado es desastroso. El declive de los pensamientos es un desastre. Pero qué bueno que siempre Dios ha tenido una generación. Y ¿verdad? Empezó con Sem, después vemos esa generación hasta con Noé, vemos esas altas y bajas, porque a estos hombres no eran unos santurriones. Estos hombres batallaban con sus pensamientos constantemente. Lo bueno es que vemos cómo Dios lo que busca es una relación en medio de sus dificultades, en medio de su falta de fe, en medio de sus necesidades. Dios aún persiste y persiste y persiste y persiste y persiste y lo está haciendo con ustedes. Y está con nosotros. Ahí, yo estoy contigo. Y metiste la pata, levántate, yo estoy contigo. Y pecaste y te entró un pensamiento equivocado, paga las consecuencias porque es horrible, pero tú siempre sigues sintiendo el respaldo de Dios ahí contigo. Eso lo vemos a través de todos estos hombres hasta que llegamos a Abraham. Miren esto, Romanos 2, Pablo nos dice que en el pasado Dios permitió que otras generaciones adoraran a otros dioses y que rindieran pleito al garete como estaba sucediendo. En su gracia, ¿verdad? En su gracia común, porque es un término teológico que han descifrado, ¿verdad? Que muchos de nosotros disfrutamos de la gracia común de Dios. ¿Qué es la gracia común? El sol sale sobre justos e injustos. Llueve sobre justos e injustos. Les han visto impíos prosperar como si fueran los más santos. Eso se llama gracia común. Pero hay una gracia especial. Y en esa gracia especial empezamos a ver al primer hombre, Abraham. Ahora bien, contexto de Abraham. Si quieren, búsquense en internet, en su casa, después, el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es una estela rocosa de piedra, ¿verdad? Con escritura cuneiforme, en donde este rey se empieza a describir las normas estipuladas en Babilonia, en Ur de los Caldeos, de donde viene Abraham. Y es impresionante, yo lo leí, es impresionante porque ese hombre al principio es bien diferente a la Biblia. Por eso es que cuando traten de leer la mitología de otras culturas, porque cuando tú la lees, tú ves la Biblia tan diferente en el sentido de que la Biblia a nuestros héroes los tira por el piso. Enseña sus dificultades, sus imperfecciones. A David, como a un rey tan importante van a decir que fue un adúltero. Y no solamente eso, asesinó. Cuando tú ves al código Hammurabi, este hombre está por las nubes. ¿Me entiendes? Y él para autoproclamarse, él se respalda con todos los dioses que existían allí donde vivía Abraham. Entonces al final también hay un párrafo enorme que entonces maldice al que cambie esas leyes por todos los dioses que mencionaron. O sea, la madre que cambie esto. Y hizo ahí una estela rocosa uniforme. Y cuando tú la lees, lo que tú lees es el código moral de esa cultura. Que realmente se puede resumir en ojo por ojo y diente por diente. Gracias. Pero hay una leyenda judía que dice que Taré, el papá de Abraham, era un creador de los ídolos de esa nación. Y vuelvo y repito, la Biblia no nos arroja luz sobre Taré, pero de alguna forma tenía que involucrarse, ¿verdad?, en su economía. Y los judíos dicen, a través de la cultura de ellos y la tradición, que Taré diseñaba muchos de los dioses de ese lugar. Y obviamente se acuerdan de Pablo en un momento cuando llegó a un lugar
y los artesanos que creaban los dioses de Diana, ¿verdad? Estaban molestos porque le estaban quitando el guiso. Pues más o menos eso era lo que estaba pasando en el contexto de Taré. Para que este muchachito, y aquí, ¿verdad? Aquí yo me identifico con Abraham. ¿Dónde están aquí los que son primera generación de su familia de creyentes? Y nadie en su casa es un creyente. Amén. Yo soy uno de esos. Es bien difícil, porque todo lo que te han enseñado literalmente te lo cambia. Hay una leyenda que dice que al papá Taré, yo conté esto libro que aquí en esta iglesia una vez, dejó a cargo a Abraham de su kiosco de diseño de los dioses. Y dijo, yo voy al mercado, necesito comprar algo, vengo ahora. Y no se sabe lo que pasó. Cuando regresa Taré, lo encuentra en el embajado a Abraham así mirando al cielo. Y le revela y le dice, papi, tuvo una voz me habló. ¿Qué te dijo? Que Dios era y esto. Y no, papi. Luego me dijo, yo soy el único Dios, no hay otro Dios por encima de mí, a ti te hablaré, Abraham. Y que Taré cuando entró, lo que encontró fue una espada levantada nada más, y todos los demás dioses en el piso. Y él le decía, papi, yo no sé, se escuchaba un reguero ahí adentro, y yo no sé qué había pasado. Realmente, esa historia no está en la Biblia, pero demuestra que nosotros, los que somos primera generación, Dios nos va a usar con poder para poder romper esos patrones. Lo tiene que hacer. Ahora bien, miren esto. En Génesis 12, 1 al 3, nos dice esa convicción, ¿verdad? Cuando Dios le está hablando. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. ¿Verdad? Aquí hay a los primeros creyentes, ¿verdad? En primera generación. Hay que arrancar de raíz. Yo me acuerdo que tuve que renunciar a amistades de años, porque conocían mi antigua forma de vivir, y cuando me reunía con ellos querían resucitar de los muertos al que apestaba ya, porque ya Cristo lo había clavado en la cruz. Y yo tuve que irme con cada uno de ellos, y mi esposa lo sabe, ¿verdad? Unos matrimonios que amábamos muchísimo y los amamos todavía, y hablo con ellos. Pero tuvimos que hacer el cambio. Y Abraham le está diciendo, vete de tu tierra, necesito un cambio. Te voy a transformar tu mente. Tienes que irte un momento. Y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y será bendición en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una gracia especial. Yo no puedo coger este texto y ponerlo en mí, porque Dios estaba estipulando en un contexto histórico, en un momento histórico, su desarrollo de la gracia eterna. Por ende, el propósito de Abraham se cumplió y se está cumpliendo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta promesa se cumplió y se está cumpliendo hoy. Estamos pronto a ver su venida. ¿Cuántos dicen amén? Esa estuvo mejor, a mí me gustó más. Pero para poderla llevar, Abraham tuvo que sacar sus pensamientos. Miren esto. Lo primero, Libeni, ponme la imagen número 2, por favor. Miren este diagrama. Este diagrama, ¿verdad?, es para ilustrar el efecto de su vida, pero el efecto también en la vida de Abraham. ¿Verdad? Este diagrama lo que está demostrando es que el principio bíblico que estamos hablando, pensamientos positivos o negativos, desarrollan emociones negativas o positivas de acuerdo a lo que tú hayas entendido, y tomamos decisiones. Miren por aquí, este es como si fuera Abraham en el centro. El primer círculo de influencia en su vida, yo puse iglesia ahí porque quería hablar de eso después al final, es su familia. Eres tú. Todo esto nosotros lo sabemos, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tenemos o heridas o bendiciones de ese primer círculo familiar en el que fuimos criados desde pequeños. Bueno, a nivel desde el vientre estamos siendo marcados y definidos a lo que se constituye nuestros pensamientos. El segundo círculo, ¿verdad?, es el de nuestros amigos, ya sea cuando estamos en elemental, escuela, universidad, trabajo.
influyen en nuestros pensamientos. Y miren ese bombardeo que hay a nuestro alrededor. Todos estos círculos, voy a leerlo para los que están detrás. El de arriba dice filosofías, arte, moda o descanso, el gobierno, el idioma, el país, la política, la economía, la ciencia, la tecnología. Todo eso van dirigidos ¿hacia dónde? Hacia uno. Y en nuestros tiempos, a gran escala. A gran escala no sé ni cómo ni mencionarlo. Tú te levantas por la mañana, lo primero que coges es el celular, porque tienes la alarma metida en el celular, y rápido estás con los mensajes allá de fulano y mengano y noticias y cuanta cosa. No has dicho ni esto, no has salido ni la cama ni hacer. Señor, gracias por un día más de vida. Oíste el celular, viste el WhatsApp arriba, el loguito, lo bajaste y te empezaste a enterar y ¡pac! Rápido pensamientos que... Y te levanta, y a los jóvenes, ¿verdad? Entonces se hizo un estudio también. Los jóvenes están perdiendo el sueño y no es por los estudios. Es porque tienen la atención de que se van a perder algo nuevo en las redes sociales. Hay un estudio de eso. Entonces están haciendo estudios porque dicen que puede ser que crezcan hasta menos. Porque no están durmiendo el descanso establecido del diseño de Dios. Y esto, los jóvenes que están aquí, nos hemos sentado también nosotros a discutir cuál es el impedimento que hay en nuestras oraciones. Y hemos estado de acuerdo en una, la tecnología, la presión de estar jugando, la presión de estar o interactuando, la presión de estar chateando, la presión es normal. Tú no admites mucho, no había tecnología. Pero nada, en resumidas cuentas, ¿verdad? Abraham estaba bien influenciado en todo este círculo, pero su influencia no era para nada la revelación de Dios. Así que Dios fue tratando con Abraham en el proceso. Aquí es por lo que por lo menos podemos entender, por ejemplo, los que son ateos, los que la gente está que siempre se pasa discutiendo, ¿verdad? La parte del matrimonio, que si no, que si Abraham se llevó una sierva, pues entonces los cristianos pueden tener... ¿Dónde está el necio solamente dice en su corazón? Aquí lo que vemos es a Dios tratando en su misericordia y no rompiéndome de momento, porque Dios no me rompió de momento, ni a ti ni a mí me rompió de momento. Aún al día de hoy tú tienes unos patrones que no van conforme a la voluntad de Dios y Dios no te está quebrantando a cada momento y lo mereces. Lo mereces. Y en su infinita misericordia Dios trata contigo. Pues por ende, cuando Él se allega a Agar, cuando tú lees el código de Hammurabi, Él lo que está agarrando es de donde nací. De donde nací está establecido, las culturas están establecidas. Acuérdense que Moisés no había ni nacido, muchachos, no había ni nacido. Con Moisés fue que llegó los mandamientos, pero Dios empezó a tratar con este hombre. Vamos a ver cómo trató él, pero vamos a ver las imperfecciones. Por ejemplo, Génesis 12, no lo voy a leer, pero si lo quieren apúntenlo. Génesis 12, del 10 al 20, vemos a Abraham en su inseguridad a las promesas de Dios. Cuando ve a Sara, la ve bonita, al tener una necesidad, va a ir a Egipto y le dice, mira, di que eres mi hermana, vamos a decir, porque tengo miedo. O sea, esa es la palabra, los hombres no se atreven a veces a decir eso a su esposa, pero estaba asustado. Así que vemos ahí la falta de carácter, la falta de integridad, la falta porque viene de un patrón donde aquí en esta cultura se hacían sus trucos como la boricua. Entonces él estaba truquero. Vale, Jacob sacó algo. Él estaba truquero, él estaba buscando la manera de, yo voy a planificar las cosas a mi manera, y yo voy a buscar de qué manera, mira, yo hago, y voy a salirme con las mías, me voy a salir con las mías. Se creía él, ¿verdad? Por poco, ¿verdad? A su esposa, él se volvía, ¿verdad? En una de las princesas del faraón, pero en la misericordia de Dios, Dios trató de manera sobrenatural. Génesis 16, también vemos la desconfianza en la promesa de Dios y toma a Agar, ¿verdad? Como para tener hijos. En Génesis 20,
aún teniendo mucha experiencia, porque ya Génesis 20, del 12 al 20, ya Dios le había comunicado, mira las estrellas, mira la arena, mira, yo voy a multiplicarte. Y muchas experiencias que él le ha comunicado y se emocionaba. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencia con el Señor? Pero a veces estamos encocotados. Siento que estamos como de Dios, encocotados, me apesta la vida, no quiero vivir esto. Eso le pasaba a Abraham. Pero vuelve Dios a tratar con sus promesas. Eso fue con Abimelech, ¿verdad? Ahora bien, Génesis 22. Apúntenlo en sus notas, pero yo no lo voy a leer, porque esta es la historia que muchos de nosotros conocemos. Y es la que nos demuestra un principio sumamente importante: la fe. La fe. Ya Abraham había tenido diferentes experiencias con Dios. Ya Abraham, en cierta manera, ya había entendido el concepto de donde Dios lo sacó y hacia donde Dios lo va a enviar y hacia lo que Dios quiere hacer con él. Abraham siempre la queja era: no me has dado descendencia, no me has dado hijo, voy a morir, ¿quién va a heredar mi siervo? Todo el tiempo era constante, porque lo que tenía en mente es: si yo muero, dejo de existir. No voy a dejar legado, no voy a dejar a nadie, mi nombre va a pasar en vano. Y entonces lo que está pensando es: y yo renuncié a todo. Yo renuncié a casa, yo renuncié al trabajo, yo renuncié a mi patria, yo renuncié a mi padre, para morir aquí en Canaán siendo un extranjero sin nombre. Es fuerte. Y aquí es donde Dios nos está llevando, y aquí es donde Dios quiere que lleguemos, Iglesia Emanuel. No se trata de ti, sino de la gloria de Él en tu vida. Repito eso, no se trata de tus logros, sino de la gloria de Dios trabajando en tu vida. Porque al final de cuentas todo el mundo va a tener que reconocer que fue Dios y no tú. Si la gente reconoce que fuiste tú, de nada sirve. Si la gente reconoce que fue tu apellido, de nada sirve. Y Abraham ya aquí ya había bajado la guardia, ya dijo: ya me cansé. Y Dios le dice: Abraham, tienes la promesa, viste que fui fiel, te di, entrégame. ¿Qué está diciendo él? Esa es mi identidad. Eso es quien yo soy. De eso yo me valgo. De eso yo dependo para ser alguien que me entregue. Después de pasar todo este Caín, usted dice esa vaina, porque ya vemos el pensamiento de Caín, pensamientos defectuosos, después de pasar todo esto. Tú y yo muchas veces, oigan esto, lo voy a decir, Dios ya nos ha pedido muchas cosas. Y aún tú estás en la escuela del desierto y de Canaán, y Dios te lo ha pedido, y tú lo sabes que te lo ha pedido, ciertos hábitos, ciertas conductas, ciertas cosas en tu vida, y tú sigues como el tingo al tango, como las mesas esas de... Y Dios te va por un lado y tú te vas para otro lado porque no quieres. Pero yo te voy a decir algo: tarde o temprano vas a llegar. Tarde o temprano todos vamos a llegar, porque estamos en las manos de un Dios bueno. Estamos en las manos de un Dios misericordioso. Y los planes de Él son más altos que los tuyos. Es que eso es lo interesante. Tú te crees que tus planes son mejores. Renuncia. Deja de coger cantazos. Renuncia. Entrégalo. Y verás la gloria de Dios en tu vida. Miren esto. Abraham, en cierta manera, el pensamiento ya era, cuando Dios le dijo: entrégamelo. Está bien, Dios. En Hebreos 11 vemos que Abraham, el concepto de pensamiento ya era diferente. Decía: mi Dios es más grande. Y si Él me está pidiendo algo, es porque algo más grande tiene. Puedes revivir a un hijo de la roca, olvídate de eso. Yo confío en Él. Eso es fe. Y eso es lo que Dios quiere, esa fe genuina en la iglesia cristiana, Emanuel, esa fe genuina que puede transformar todo este lugar en el que estamos viviendo.
Miren la imagen número 3. Miren este concepto. Miren este principio. A los que después quisieran tener estas imágenes, ¿verdad? Me dejan saber, usamos celulares y se las envío, porque edifica muchísimo analizar en ellas. Este es el ciclo interminable en el que vive nuestra sociedad. ¿A qué me refiero? Que dependo de una circunstancia para sentirme alguien. O sea, dependo de tener algo, de tener un título, de tener un dinero, de tener algo para sentirme alguien, y eso me da identidad. Sé el ciclo de muchos vecinos nuestros, compañeros de trabajo, que por lo que tienen son alguien. Pero vemos que cuando surge una circunstancia que cambia eso, yo lo he visto mucho en mi trabajo. Por ejemplo, hay compañeros que se han retirado y literalmente no han durado casi nada después del retiro, porque su identidad era el puesto que tenían. Esto lo podemos ver en los jóvenes. Por ejemplo, mi sobrina se graduó de 4º año. Entonces, en la ceremonia, ¿verdad?, cuando estaban todos hablando, las expresiones, ahora yo no sé qué yo voy a hacer. A los que estudian en la prepi, voy a mencionar el nombre de la prepi, porque yo era un prepi y yo era el mejor atleta de la prepi, y yo esto, porque eso desarrollaba su identidad. Por eso los jóvenes en el primer año de universidad, cuando sus circunstancias cambian, a veces es difícil, ¿verdad, Ana? A veces es como incómodo, y empiezan a recibir entonces para colmo pensamientos contrarios a lo que han creído, y es como incomodidad, ¿verdad? Que es raro. Así es este versículo de Abraham. Abraham necesitaba de alguna manera que su identidad estuviera fundada en algo. Por eso estaba todo el tiempo diciendo, miren, ¿cuándo me vas a bendecir? ¿Cuándo me vas a dar? ¿Y cuándo esto? ¿Cuándo aquello? Estaba con un desespero, como tú, estás con ese desespero constante. Ay, ¿cuándo va a llegar la casa? ¿Cuándo va a llegar el trabajo? Ay, ¿cuándo va a poder comprar un carro? Ay, bendito, o sea, este estómago se me está dañando. ¿Cuándo va a llegar? Claro, son cosas normales, yo sé que hay cosas normales. Pero cuando la circunstancia es cambiada y tú te vuelves en un desespero, en una frenesí, que cae en una crisis y en una búsqueda, tienes que autoanalizar qué realmente le está dando tu importancia en tu vida. Jóvenes, ustedes, ¿verdad? En María, que esto lo que está conmigo los jueves también lo hemos tocado. Cuando llegó María y nos dejó sin luz, vino una crisis porque no tenía el dichoso celular. Y me daba ansiedad, me daba preocupación, me desesperaba. Y cuando llegó la luz y el internet, eso fue como un desplomo de dopamina. ¡Oh! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Pero lo que la advertencia que le doy, joven, no permitas que eso defina tu identidad, porque eso no es tu identidad. Y te reto, joven, y también adultos también, porque los he visto también comiendo por ahí en los restaurantes. Váyanse a comer sin el dichoso celular. Váyanse en familia sin el dichoso celular. Le enviaron a los familiares principales, a abuela, mira, vamos a estar en tal lugar, vamos a dejar los celulares. Hagan ese reto. Jóvenes, con una semana sin el dichoso celular. Ay, Dios mío, eso dolió. No sé. Pero tú sabes que ahí tú te puedes autoanalizar y pensar, ¿en qué está basada mi identidad? Y otro reto, que es el que estoy trazando todos los jueves, es un capítulo diario. Un capítulo diario. Es el celular y reemplázalo con un capítulo diario. Vuelvo a la joven, por favor, Señor, trae convicción. Un capítulo diario. Es el celular. Un capítulo diario. Sin celular. Porque salen las advertencias abajo y nos distraen. No es que esto, ¿verdad? No es que yo estoy diciendo que aquí hay más salvación de un libro físico. Aquí hay menos distracción. Y el plus, no se agota la batería. La batería es permanente, no se agota. No hay que conectarlo, ¿verdad? Un capítulo por día. Uno por día. ¿Para qué? Rafi, ¿para qué? No, ¿tú viste cómo a ti te están bombardeando en el círculo aquí? Todos los días. Todos los días. Y tú te estás metiendo a defender tus pensamientos, para conocer a tu Dios, para conocer al diseño. Si no tiene, le regalamos. Emanuel tiene Biblia. ¿Quién no tiene Biblia para regalar?
estoy regalando Biblia aquí, pastor, pero no se agota batería. Oye, es un buen comercio, ¿sabes? No se agota la batería, dura para siempre. No hay que reemplazarlo. Y no te la renuevan año tras año, no caduca. Amén. Vamos para el próximo. Miren esto, lo que encontró Abraham. Miren lo que encontró Abraham. Miren esto. Este fue el ciclo donde Abraham dijo, ya entendí. Entonces, su identidad estaba ahora basada en Dios. Nosotros la tenemos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y dijo, ¿tú sabes qué? Ya entendí. Ya entendí el juego. Tú me creaste. Tú me has cuidado desde que nací. Yo me he creído que ha sido por mis fuerzas, por mi esmero, por mi trabajo, por mis títulos. Pero no. Todo ha sido por tu gracia. Todo ha sido por tu favor. Estoy vivo, estoy hecho un viejo y viejo, tuve hijos. Yo puedo confiar más en eso en ti. ¿Sabes qué? Yo quiero que sepas algo. Le dijo Abraham a Dios. Sí, tú eres mi identidad. Ahí es el lugar donde Dios nos quiere. Ahí es el lugar donde Dios nos quiere, joven. Tú eres mi identidad. Los 10 mandamientos, 5 para Dios, 5 para relaciones. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Oye, hay 2 alternativas, porque esto los jóvenes, adultos, lo has escuchado todo el tiempo. Ah, sí, pero ¿cuál es? Es que existen 2 alternativas. O haces a Dios el centro de tu identidad, o vas a estar todo el tiempo dependiendo de los títulos y de las posiciones. Y eso es interminable. Eso es agotador. Y eso yo no sé cómo puede la gente. Y están con un celo y con una envidia y con una tiraera todo el tiempo. Y quieren darse codo para poder salir por encima del otro. Y entonces le meten el pie a uno y hablan mal del jefe del otro porque quieren el puesto de ese. Porque su identidad está basada en que yo quiero subir, yo quiero subir, yo quiero subir. Abraham dijo, tú eres mi identidad. Y todo lo que tengo te lo debo a ti. Vamos. Eso es fe. Este es el nacimiento de fe. Este es el nacimiento que transforma nuestros pensamientos. Porque tú sabes qué, entonces tú empiezas a experimentar la vida en las circunstancias y en todo estás agradecido. Y si cambia, tu refugio no va a ser volverte un loco a buscar un préstamo, sino a orar en la presencia de Dios y decir, Señor, dirígeme. Se me dañó el carro, no sé qué hacer. Señor, dirígeme, no quiero meter la pata. Tus hijos están al garete y los vas a meter en psicólogos por ahí, de lo que le van a meter en mundo. Señor, dirígeme, dame sabiduría, dame dirección, porque a última hora tú eres el que me vas a pedir cuenta de mis hijos. Así que colócame la persona correcta, que no traiga convicciones incorrectas, porque sé que el efecto va a ser que va a dañar sus pensamientos, dañar sus emociones, y lo voy a perder mucho más de lo que lo estoy perdiendo ahora. Esto transforma a la iglesia. Abraham lo entendió y dijo, te lo entrego. Entendí. Fíjense en esto. Pero no llegó, sino después de una escuelita. ¿Cuánto estaba en la escuela? No llegó, leímos desde el 12 hasta el 22. Y todos tuvieron una escuelita. José tuvo la de él, desde 17 hasta los 30 y pico cuando llegan sus hermanos. Jacob tuvo la de él, desde que, ¿verdad?, el proceso con Esaú se va para allá. Se encuentra un ganso más ganso que él. Que le pone a Lea en el camino, le pone a Raquel en el camino. Y en el proceso él empieza a luchar con un ángel. Si tú estás luchando, si tú te sientes esforzado, es que Dios te está dirigiendo y te está diciendo, entrégamelo, dámelo y déjame transformarte. Déjame transformar tu vida, te dice el Señor. Amén. Esa es la gran verdad de Abraham. Qué gran mensaje nos ha dado ver. Vuelvo y repito, el que quiera las imágenes están disponibles en... me llaman, me llaman y se envían para mí. Esto para mí ha sido una bendición. Yo he crecido mucho en esto, pero yo tengo que admitirlo. Yo aún estoy en una escuela.
¿Cuántos se graduaron ya? ¿Cuántos van happy ahí más o menos por la mitad? Lo importante es perseverar. Lo importante es perseverar. No te quites, persevera. No te frustres, persevera. Y ¿sabes qué? Poco a poco, suelta. Suéltalo. La pornografía, háblalo. Háblalo, busca a alguien. Estoy metido en este lío. Chica, esta presión de verte bien todo el tiempo. Y por más maquillaje y por más ejercicio, te miras al espejo y lo primero que tú dices es, qué fea estoy, mira para allá que va, raca. Pensamiento equivocado, emociones equivocadas, decisiones equivocadas. Es un pensamiento equivocado. Tú eres bella, eres creada a la imagen de un Dios vivo. Mira, esas mujeres dicen que hay que meterse como por 100 cirugías. No le creas, tú eres bella, ¿cómo estás? Es que tengo que gritarlo, porque eso hay que penetrarlo. Eso hay que hacerlo bien. Esposo, cuando la vea, dice, tú eres hermosa, mi amor. Tú eres bella, mi amor. A sus hijos, a las nietas, eres hermosa. Tú eres hermosa. Miren, hasta pequeña, niños pequeños, niñas pequeñas, llegó el mensaje porque llegó. ¿Qué te pasa? Estoy gorda. Muchachos, eso tú creces ya mismo y tú te quedas un esqueleto. El cuerpo no necesita. Mi amigo, dice que estoy gordita. Que no es clave esta enseñanza. Es lo que estoy dándole a los jóvenes todos los jueves. Ore por mí para que penetren. Porque créeme, cuando tú lo entiendes, entonces tú vas a buscar, espérate, ¿de dónde viene este pensamiento? Si tú estás apestado de la vida, óigame esto, si tú estás apestado de la vida, tú tienes que analizar, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿De dónde? Ay, que tu esposa esta mañana no quiso el desayuno. ¿Okay? ¿Y qué me dice la palabra de Dios? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que dio hasta su vida por ella. Ok. Cambiaste el pensamiento, cambiaste emociones. Cuando llegas a casa, llega con un chocolatito, llega con algo, un detalle, mi amor, también. Porque es que miren, cuando Abraham lo entendió, estabas en un lugar donde tú recibes todos los complaints, todas las cosas. Es interminable, la queja va a ser interminable cuando tú siempre vas a querer ganar. Es interminable. Por ende, cuando tus emociones te llevan a mentarle a la persona que más lo amó, piensa en qué Dios dice sobre esto. Y vamos a llegar ya mismo, pero el modelo principal lo tenemos en Cristo. Lo tenemos ahí, siendo nosotros pecadores. Él murió por nosotros. Si eso no está ahí así, para romper todos esos pensamientos, te advierto, nada lo hará. Porque vas a estar en el ciclo interminable de estar teniendo tú la razón, de estar buscando tú las cosas, de estar buscando tú ser alguien, hasta que no renuncie y le digas, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Amén. Miren esto, hablando de los pensamientos, ya estamos terminando. Vámonos con Juan. O sea, vamos a dar un brinco al Nuevo Testamento. Obviamente, si estamos dando un brinco al Nuevo Testamento, estamos dando un brinco a muchos pensamientos, a muchas emociones que iban contrarias a la verdad de Dios. El libro de los jueces es uno de los mejores libros en esta área. Porque el dicho principal que se repite durante todo el libro es, y ellos vivían según mejor les parecía.
ese libro es hermoso. Tan hermoso que termina con un hombre partiendo a su esposa en 12 pedazos y llevándola a las diferentes tribus de Israel. Hermoso, precioso. Porque lo que dice es cómo va a terminar nuestra sociedad. Porque ese es el dicho actual. Cada cual hace como quiere y mejor le complazca. Bueno, ya lo estamos viendo, los pedazos destrozados. De niños, lastimados, aún la Iglesia Católica. Y esto hay que decirlo también. Si tú haces un acto de violación a un niño, tú tienes que atenerte a las consecuencias legales. ¿Es o no? Señor. Igualmente en la Iglesia Protestante, si un pastor cae en violación de un niño, él tiene que atenerse a las consecuencias legales. Aquí la espiritualidad no se tira por encima. El pecado tiene consecuencias. Puede ser una alba de salvación, pero tiene que pagar las consecuencias. Así que esto es general. Pero miren esto. Pasamos en el Antiguo Testamento, los profetas, ustedes se acuerdan de Jeremías, el que le decían el profeta llorón, todo el tiempo era luchando con sus pensamientos, porque él hablaba y la gente lo menospreciaba. No me hacen caso, Señor. Pero Centella, yo te lo dije. Cuando yo te di llamado, yo te dije que tú vas a ser el profeta menos remunerado. Así que sométete. Porque el propósito mío, el diseño mío es que cuando pase, te van a exaltar a ti porque tú hablaste mi palabra. Amén. No tu palabra. Por eso no se dejen llevar por estos evangelistas ahora, ¿verdad? Que pasa Cristo y viene el Bernie. Se me van los problemas. Tú entras en un proceso que entonces ahora tu vida va a ser de diseño para glorificarlo a Dios. Amén. Y si Dios necesita que tú lo glorifiques en una prueba, lo va a hacer. Pero siempre Él será exaltado. Tú que estás en la prueba, Él es el que es exaltado. Enfermedad, oh Padre, me duele como centella, pero me amparo en ti y confío en ti. Y te pido que tú me ayudes a saber cuál es este proceso, para qué tú lo quieres, con quién tengo que hablar, porque es para glorificarte a ti. Porque en mi vida, como decía Pablo, ese es el fundamento de Abraham. Si yo muero, miren esta lógica, si yo muero, estoy con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero si me quedo, también es una ganancia mayor, porque puedo compartir con ustedes la verdad de Dios. Así que no sé cuál preferir, si irme con Él o quedarme. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso trae transformación. Juan, en su primer capítulo, en la introducción, él trae el término el verbo. Y ahora que estamos hablando de pensamiento, miren cómo él dice en el capítulo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, ¿de quién está hablando? A ver si estamos entendiendo. De Jesús. De Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, aleluya, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el 9:14 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Vamos a decir un amén fuerte cuando lea esto. Más a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. El concepto del verbo es un concepto bien llamativo y existen muchísimos libros para explicarlo, porque tanto en el contexto helenista de los griegos como en el contexto de los judíos lo podían entender bien claro. Pero para no traer todo ese revolú filosófico aquí con nosotros, lo voy a parafrasear en unas palabras bien sencillas. El concepto lo que quiere decir es la mente de Dios. O sea, que Juan lo que está diciendo, la mente de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Para traer transformación. Amén. Mi pregunta sería, ¿qué mente tienes tú? ¿Qué pensamiento estás teniendo tú? Estoy terminando, le voy a leer esto, apunten los libros, los capítulos que le voy a decir y yo lo voy a leer rápido. Estos están sumamente interesantes. Miren, Efesios 2, 1 al 3, lo voy a leer rápido, no hay que buscarlo, pero apúntenlo ustedes. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, lo que estamos hablando, ¿verdad?, con el contexto de Abraham y el nuestro, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como está operando ahora en el 2018, entre los cuales también todos los que están aquí, todos los que recibieron esta carta de Efesios, vivíamos en otro tiempo. Miren cómo vivíamos: en nuestros deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, porque había un juicio establecido para cada uno de nosotros, lo mismo que los demás. ¿Qué nos esperaba? Juicio. ¿Qué determina el pecado? Nuestro pecado, un juicio. ¿Por qué? Si Dios es amor, pero Dios es justo, santo. Y como dice el libro de Hebreos, qué horrible cosa es caer en las manos de Dios vivo. Pero eso es muy pentecostal. No, esto no es pentecostal, esto es Biblia. Predícame de amor, que así me siento mejor. Es que tú tienes que conocer a tu Padre como es. Tus pensamientos están bien fuera de la verdad de Dios. Tus pecados están bien fuera de la verdad de Dios. La consecuencia, un fuego, dice Hebreo. Dios es fuego consumidor. Y cuando dice Dios es, no está diciendo un cómo, no es una metáfora. Está diciendo una verdad. Uy, eso está feo. Eso duele. ¿Cuántos de ustedes se atreverían si le dan la oportunidad y le dicen, mira, estamos buscando voluntarios, vamos a ir afuera, ¿verdad?, a la Canacia y vamos a pasear, pero tenemos que terminar en el sol y estamos buscando voluntarios para que se tiren al sol, a ver qué pasa? ¿Cuántos lo harían? Digan amén. Ven, yo quiero coger un poco de sol. Nadie lo haría. ¿Por qué? Porque por naturaleza te quema. Y el sol no puede cambiar lo que es sol. Imagínese Dios. Dios es amor, pero es fuego que consume. Y en ese asunto, ¿qué Dios trató? ¿Qué Dios hizo? Envió a su Hijo. Oh, aleluya. No menosprecies esta salvación. Envió a su Hijo en reemplazo tuyo, para que su santidad, la santidad del Hijo, fuera puesta en ti y en mí. Amén. Así que no menosprecies esta salvación tan grande. Miren este otro, Colosenses 1:21, apúntenlo. Colosenses 1:21. Eso los incluye a ustedes, que estaban lejos de Dios. Miren esto, miren cómo éramos nosotros.
Éramos sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Colosenses 1:21. Papi, pero ¿y qué me deja? ¿Con qué me deja? Vamos ahora. Salvación por fe, como nos enseñó Abraham. Y por gracia, tú no aportaste nada. Romanos 10, 9 al 10. Si declaras, oigan esto, cómo van los pensamientos y las razones. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos dicen amén? Pues por creer en tu corazón, y cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando de ese músculo que late, está hablando de tu voluntad, está hablando de tus pensamientos, está hablando de a lo que tú le das prioridad. Cuando tú haces el reemplazo y tú dices, oh, yo entiendo esta salvación, yo la quiero. Eres declarado justo a los ojos de Dios por declarar abiertamente tu fe, que eres salvo. No te avergüences del Evangelio. Hicieron una encuesta de los jóvenes y personas que son cristianos de cuán abiertamente hablan sobre su fe y sus profesiones. El porciento a mí me paró los pelos. Un 13%. Y entonces cambiaron y dijeron cuán abiertamente habla sobre tu profesión. Subió a un 89%. Esa encuesta está en Barna, una compañía que se dedica a estar haciendo encuestas como esta. ¿Qué es más importante para ti? Porque como están regidos tus pensamientos, se va a regir tu convicción en él. Romanos 12, 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Primera de Pedro 3:15. Glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor, estando dispuesto en todo momento a dar razón de su esperanza a cualquiera que les pida explicación. Por eso, háganlo con dulzura y respeto. 2 Corintios 10, 3 al 6. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos con los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son del mundo, sino poderosas de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que prenda a impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezcan a Él. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Está de rabo a cabo esta enseñanza. Gálatas 5, 19 al 26. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celo, arrebato, furia. Oye, esto me está hablando de hoy. Ambición, egoísmo, discordia, división. ¿Qué es esto? Pensamiento. No está sometido a Dios. Pensamiento que no sigue a Dios. Tú y yo tenemos que someter nuestra mente a Cristo. No hay de otra. Él es el único Rey, soberano y eterno. Dejemos de jugar Salamanzaro y demos la gloria solamente a Él. Esto no es un juego, es una realidad. Tus hijos tienen pensamientos equivocados y no haces nada. Esto no es un juego, es una realidad.
Cristo no es el centro de tu vida, por eso no hay transformación. Ay, iglesia, Cristo está a las puertas, esperando por su novia. ¿Cuántos realmente se aman? ¿Cuántos realmente tienen la convicción? ¿Cuántos realmente someten su pensamiento? Porque a la hora de la verdad existen dos tipos de iglesias, hermanos. Existe la iglesia visible, que somos nosotros que nos vemos, y la invisible, es la que Dios sabe. ¿Cómo tú puedes saber si tú estás en ella? Si hay genuino arrepentimiento de cada pecado que tú cometes día a día. Porque tú sabes que eso lo paga el Espíritu Santo. Pero si tú sigues con tus pensamientos según el mundo y vienes a la iglesia, te pones el good looking, esto no va solamente para esta iglesia, para todas las iglesias. Eres una iglesia visual, eres una iglesia que aparenta, pero cuando venga el que ve, la iglesia invisible determinará y dirá: vengan o apartados de mí, hacedores. Un hacedor de maldad es una persona que maquina todo el tiempo. Es un hacedor de maldad. En cambio, estamos todavía en Gálatas 5, 19, 26. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No existen leyes contra tales cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu Santo, sigamos la guía en cada aspecto de nuestras vidas. Esta es la ilustración de hoy. El Ministerio de Adoración, si puede ir pasando en este momento, se lo voy a agradecer. Es una enseñanza bien palpable. ¿Cuántos dicen amén? Es una enseñanza que la vemos que está estipulada desde Génesis hasta Apocalipsis. Aún el mismo Hijo de Dios se titula el Verbo, la mente de Dios, y quiere transformar nuestros pensamientos. Quiere hacerlo. Ahora bien, les voy a dar el dilema que se encuentran muchas personas, aún en esta iglesia y en otras iglesias. Ustedes se acuerdan la historia que está en Mateo 14, 22 al 33. Es una historia bastante clásica, porque fíjense, les voy a recordar esta historia. A Jesús le llega la noticia de que Juan el Bautista, su primo, lo mataron. Seguidamente surge el milagro de los panes y los peces, 5,000, ¿verdad?, personas. Luego Jesús dice a sus discípulos: suban a la barca, que yo los espero en el otro extremo. En medio de la barca, y ahí donde estamos, pensamientos, surge una tormenta. Muchos de ustedes están en ese temor, en esa preocupación, quizás en su duda de su fe, pero de momento aparece Cristo caminando sobre las aguas. Los pensamientos de los discípulos fue que se asustaron y preguntaron: ¿es un fantasma? Y Jesús les dice: no se preocupen, soy yo. Y aquí estás tú. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, ¿puedo caminar sobre las aguas? Y le dice: ven.
Tú estás caminando. Tú crees que vas adelantando, que estás en progreso. Pero de momento, mientras tus pensamientos, tu mirada estaban enfocados en Jesús, estaba bien. Pero de momento te pusiste a ver la tormenta de tu vida. De momento te pusiste a ver la tormenta de tus nietos, de tus hijos, de tus finanzas. Y empezaste a sentir que te hundías. Y aún, a lo mejor al día de hoy, estás sintiéndote que te estás hundiendo. Jesús va donde Pedro. Toma de la mano, esa es su misericordia. Dios te está tomando de la mano hoy, amén. Te tomó de la mano. Sube. Y a él le dijo: hombre, de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pensamiento de duda, ¿dónde surge? ¿Qué produce? ¿Emociones de qué? De desespero, de inseguridad. Pero Dios está por transformar tu decisión hoy. Hoy. Hay una imagen, la última imagen, la quinta. Iglesia, yo quiero que ustedes visualicen esto, ¿verdad? El A o el B para ustedes, iglesia. Levanten la mano. ¿Qué círculo anaranjado es más grande para ustedes? El A. Levanten la mano los que creen que es el A. El B. Levanten la mano los que creen que es el B. ¿Vale, iglesia? ¿Ok? Fíjense en esto. Son iguales. Y si me pueden ir poniendo el video. Lo que pasa es que lo grande de la tormenta nubla tu percepción de la realidad. En la tormenta tú te sientes pequeño. En la tormenta tú te sientes tan diminutivo. Pero Dios tiene una perspectiva diferente y te dice: yo te levanto. Yo te levanto y voy a transformar tus pensamientos. Así que esta mañana es una mañana de transformación de pensamiento. Esta es una enseñanza que no se queda en una predicación, sino que se lleva a la práctica día a día. El hermano de Jesús en Santiago nos decía: no seas solamente oidor de la palabra, sea hacedor. Hazla tuya, ponla en práctica. ¿Por qué? ¿Y por qué la Biblia de rabo a cabo siempre están diciendo: transforma tus pensamientos? Porque Dios sabe que si tú transformas tus pensamientos, transformarás tus decisiones y tomarás decisiones para la gloria y honra del Rey de Reyes.